Nunca acordamos. Lo vemos caminando todo el tiempo en gestión, ahora también, con mucha responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad que interesante, bueno, un tiempo complejo, un tiempo que tiene muchas cuestiones que hacen a la parte económica, pero también a la cuestión social, con grandes desafíos por parte de todos, ¿no? Sí. Desde la política, la cultura, la educación, la salud, y bueno, tiempos donde nos tienen que tener activos o tenemos que estar activos en todo momento, viendo cómo se va desarrollando esto, que es extremadamente dinámico, ¿no? Sí, total. Doctor, no sé cómo llamar, ex gobernador, ex vicegobernador, ex ministro, o sea, una amplia trayectoria tiene en la gestión, ¿no? Y experiencia política. En este contexto, como usted dice, también complicado y difícil, estamos mirando los datos por ahí de las encuestas, gente que no llega a fin de mes, ¿no? ¿Cómo usted, que está recorriendo siempre la provincia, cómo nota al misionero en la cuestión netamente social, económica? Yo creo que hay que dividir algunas cuestiones acá. Ahora ya no se puede hablar de una cosa única, ni desde la economía, ni desde la política, ni desde ningún tipo de ámbito productivo. Ahora hay que ser un poco más segmentados cuando uno va llevando adelante las cuestiones de impacto que se dan en el país y en la provincia. En nombre de la macroeconomía, muchas cosas se ordenan y muchas cosas se desordenan, ¿no? Aquellas cuestiones que hacen a las políticas destinadas al sector agroproductivo, que algunos la llaman, y uno le dicen siempre las economías regionales, suelen desordenarse en una macro que tiene que cerrar un número. Y muchas veces esos números en el centro de la Argentina son números que no tienen espíritu, que no tienen alma, no son números, nada más que eso, digamos. Te tiene que cerrar el 2 más 2 o te tiene que cerrar el 1 más 1, punto. Sí. Entonces esa macroeconomía que te ordena algunas cosas, hay otras que se resienten y mucho si no tienen una atención más acabada en lo que hace a su problemática. Y eso es lo que hoy está pasando con las economías regionales, lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas en las provincias, ¿no? Cuando vos mirás el eje de desregulación, pero a su vez de atención de la macro, hace que hoy tengas una crisis en el sector yerbatero muy importante, porque esa desregulación no, digamos, la crisis yerbatera no impacta en la macroeconomía de la Argentina, pero sí impacta en la economía de la provincia, pero no en la economía del gobierno. Impacta en la economía de todos, porque hay menos ingresos de recursos, hay menos plata en el sector productivo, hay menos posibilidades de consumo, hay menos posibilidades de compra de bienes. O sea, eso, si uno no tiene una atención muy personalizada de esa economía regional, con el tiempo va a hacerse mucho más complejo. Entonces, ¿qué salimos a hacer, a hablar y a charlar con la gente? Justamente cómo nosotros, desde el lugar donde estamos hoy, desde la legislatura de la provincia, con la posibilidad más adelante quizás de estar en una legislatura nacional, con representantes en las legislaturas nacionales, ¿qué podemos hacer para que tenga mayor atención o mejor atención las economías regionales, en nuestro caso la de la yerba mate, un sector productivo muy golpeado por la desregulación, porque no es competitivo. Y no es que no sea competitivo por una cuestión de falta de trabajo o de falta de materia prima. No es competitiva porque no se han dado las condiciones para estar en un libre mercado que le permita tener unas estructuras de costos accesibles y que pueda pelear precios, ¿no? Entonces, hoy vos tenés industrias sobreestoqueadas de materia prima que compran poco. Al comprar poco y al haber mucha oferta, hay un precio que está muy por debajo de lo que es el costo productivo. Seguís teniendo un costo productivo alto y cada vez más alto por el combustible, por los servicios, todo han aumentado.
Entonces claramente vos tenés economías en inferioridad de condiciones para competir en un libre mercado, que necesitan que el Estado le dé un acompañamiento no solo financiero, sino también en lo político. Pasa también con el sistema foresto-industrial de la provincia. Un dólar que no es un dólar que le permita competir en el mercado internacional. Entonces, exportar a un dólar 1.28 o a 1.3 no es conveniente para el sector foresto industrial. Entonces, eso sumale que el 80% de la madera estaba destinada a la obra pública nacional, provincial, y hoy no hay obra pública nacional, se desploma rápidamente. Y si encima de eso tu otro mercado es el mercado privado, y hoy con la recesión que tenés tampoco podés ubicar el producto allí, claramente estás teniendo una crisis en dos sectores que son el motor de la economía de la provincia, ¿no? Con respecto justamente a la yerba mate, que bueno, acá los más afectados son los productores, ¿no? Los colonos de nuestras chacras. ¿En qué quedó el tema de la creación del IPIM? Porque se había presentado ese proyecto y después no avanzó más. A ver, acá hay dos cuestiones. Una, uno puede caminar, nosotros estamos con el proyecto de ley del Instituto Misionero de la Yerba Mate y otros 3 o 4 proyectos de ley que hay dando vuelta. Pero todos estos proyectos de ley requieren de un flujo financiero importante. Vos estás hablando de 60.000 a 80.000 millones de pesos que alguien se lo tenés que sacar en este momento para poder financiar o para poder fondear un instituto de esas características. Y es muy complejo si vos tenés una coparticipación que viene relativamente planchada, más allá que sea una provincia que tiene superávit, pero tiene superávit con lo justo, digamos, tiene superávit haciéndose cargo de la salud, de la educación, de la seguridad, de la obra pública, de la vivienda, de los programas ahora para poder lograr equiparar un poco la cuestión de consumo. Entonces se hace muy complicado. Yo lo que digo es que nosotros no tenemos que dejar libre la batalla que dimos siempre en conservar el Instituto Nacional de Yerba Mate, ¿no? El INIM es para nosotros un instituto que ha sido eficiente, si bien no ha marcado precios en los últimos tiempos. Yo creo que eso pero también era un instituto que nos daba la posibilidad de una estructura de costos, poder competir, de poder sentarnos en una mesa y poder dialogar, de poder haber conseguido el mejor precio en la historia de la yerba mate, que lo conseguimos en estos últimos 4 años, de darte la certeza de que la yerba que tomás es de buena calidad, de tener un control exhaustivo de lo que estás consumiendo. Bueno, todas esas cosas en nombre de la libertad se están perdiendo. Entonces es muy claro que aquellos que quieren decir, bueno, un paquete de yerba tiene que valer lo que menos posible en la góndola. Bueno, pero también el colono o el productor necesita una estructura de costo lo más chica posible para poder llegar a ese precio. Claro. ¿Y qué cosa que hoy no está pasando? Usted va a tener un rol muy importante en el Congreso, si la gente lo vota, ¿no? El 10 de diciembre. El decreto 70/23, que justamente es la que ocasionó la desregulación, la destrucción del INIM, sí, por ejemplo. De la ley base. ¿Eso en qué va a quedar? Porque nunca se logró un consenso por ahí con todos los diputados nacionales para derogar ese DNU. Hoy ya la ley de bases ya ha generado todo el efecto desregulatorio que tenía que tener. Ya no se puede desregular más porque tuvo su caducidad. ¿Y cómo se puede volver hay que recomponer nuevamente el INI, las economías regionales? Cuando vos tenés el objetivo, por ejemplo, del instituto, tenés que ir por esa ley. ¿No? O sea, ya son leyes en particular. No hay una ley madre hoy que te permita ir a pelear por todo. Ahora tenés que ir por cada uno de esos rubros. O sea, Río Negro tiene que ir por la manzana, nosotros por la yerba, las otras estructuras. De los institutos que fueron derogados y que fueron creados por ley, tenés que ir por cada uno de ellos. Eso se puede. Porque hasta hace un mes, no me acuerdo cuándo fue el último día que tenía como fecha de caducidad la desregulación a partir de la ley de base, fue el día que 8 de julio, digamos, se sacó el Instituto Nacional de Medicina Tropical y el lo de vialidad. Y también lo de vialidad. Claro, ese fue el último día. Esos institutos fueron derogados el día anterior o las horas previas a que la ley ya quede sin efecto.
Ah, claro, entonces ahora hay que recomponer de a uno, sería. Ahora vos querés recuperar Corrección. vialidad, tenés que ir por un decreto, por una ley que vaya por ahí. Tenés que Por lo menos hasta el 2027, porque si cambia el gobierno puede volver a pero trabajarse claro, pero lo mismo nuevamente tenés que ir para a discutir reestructurar. todo. Hay que discutir Hoy tenés que todo. volver a discutir todo. Tan fácil desarmar todo y volver a discutir claro. de nuevo. Qué bárbaro. Después es una locura. complejo, claro. Usted fue gobernador en la pandemia, la verdad que le tocó o sea, porque siempre decimos, Pasalaco le tocó Macri, la cosa no está fácil, a usted le tocó pandemia, y ahora Pasalaco a Milei. Digo, las políticas más allá de las personas, ¿no? En la pandemia, yo me acuerdo que obviamente que sufrimos efectos también en la economía, pero nunca tanto como ahora en tan poco tiempo, ni siquiera con la pandemia. Y no, porque lo que pasa que en el tiempo de la pandemia, nosotros tuvimos la economía prácticamente abierta en la provincia, no tuvimos un cierre de la economía como tuvieron otras provincias o como tuvo el país mismo. Nosotros sostuvimos ¿por qué? Porque teníamos, nosotros en ese momento declaramos 3 o 4 actividades como esenciales, y al ser declaradas como esenciales en la provincia se podían trabajar o producir sin necesidad de ser sancionados con alguna cuestión de decretos presidenciales. Entonces la actividad de lo que es producción de alimentos estaba, digamos, protegida y cuidada, o sea que el colono podía producir la yerba mate porque era esencial. Bueno, también lo declaramos como esenciales a los trabajadores de la construcción, porque había que terminar caminos, rutas, porque había que terminar viviendas que había que hacerlas, y bueno, con el debido cuidado. Me acuerdo que se vacunaron prácticamente todos antes de comenzar las obras. Lo mismo pasó con el sector productivo, ¿no? Del sector maderero, que tenía que trabajar porque también ahí calzó un terremoto en San Juan en ese mismo momento. Teníamos que abastecer de viviendas a San Juan. Bueno, creo que nosotros tuvimos... Buenos Aires, me acuerdo que también se llevaron desde acá. Exacto. Que nosotros se fabricaron tuvimos ahí la experiencia de ser una provincia que siempre ha tenido riesgos epidemiológicos, haber transitado la pandemia de una manera ordenada, de una manera previsible de cómo se venían las cosas, sin saturar los sistemas sanitarios, sin que falten camas, sin que falten medicamentos, sin que falten profesionales, sin tener diezmado el sistema de salud. Hemos cuidado al efector de salud, porque justamente había que cuidarlos para que puedan cuidar a los demás. Y creo que eso le dio a la provincia, el cierre de la frontera fue fundamental para fortalecernos y demostrarnos que nosotros podemos por sí solos generar y construir una oferta diferente, y la construimos, y después que salió el puente fue un boom de gente que se venía, porque por ejemplo acá en Posada teníamos los mejores servicios gastronómicos, teníamos los mejores lugares para pasear, teníamos los mejores lugares para salir. Bueno, creo que eso es una fortaleza también, pero a su vez también es una decisión política que en su momento fue muy difícil, pero que cuando vos mirás con el diario del lunes fue acertada, ¿no? Sí, fue muy acertada, pero yo también veo que había un gobierno, pese a todas las críticas que recibía Alberto Fernández, y mandaba la plata a las provincias. Eso es lo que nos está notando ahora, que ahora la provincia como que está sola, digamos, haciendo frente a un ajuste feroz que llevó el gobierno nacional, con la coparticipación, como usted decía, la obra pública, viviendas. Eso, hasta en pandemia había Misiones, porque también había un Estado nacional que mandaba plata. Sí, siempre estuvieron en deuda, pero mandaban. Son políticas diferentes, uno debe entenderlas, y es cierto, Misiones, más allá de que uno sabía ya, porque esto se dijo, no es que a uno lo sorprende que se iba a quedar sin financiamiento de salud, se iba a quedar sin financiamiento de educación, se iba a quedar sin financiamiento para la obra pública. Esto se dijo, esto a nadie debe sorprender. Lo que pasa es que nadie creía que esto se iba a dar, ¿no? Entonces, pues muchas veces la política va por un lado y lo que cree la gente va por otro, y a veces cuando las cosas se dicen y se cumplen, la gente se sorprende. Entonces, esto se dijo y esto se cumple. Y se está cumpliendo. Hay algunas cosas que no, que vas a tener dólares en el bolsillo, no se está cumpliendo, porque bueno, seguimos teniendo pesos todavía, pero bueno, capaz que más adelante tenga que se iba a estallar el Banco Central, eso lo iba a sacar, y el Banco Central es la palanca del motor económico de lo que es el proyecto económico de la Argentina. Bueno, esas cosas se dijeron y se fueron para otro lado, pero las otras cosas que se dijeron se están cumpliendo. Entonces hoy mucha gente se sorprende porque, como decís, no hay obra
pública. Entonces el sector maderero dice, bueno, pero ¿y a quién le vendemos nosotros? Y bueno, no sé, pero ya te dijimos que no iba a haber obra pública. O sea, vos tenías que haber pensado que eso iba a suceder. Ay, totalmente. Nosotros decíamos lo mismo acá, no podemos creer claro, pero uno esos tiene sectores. Pero uno tiene que ser sincerarse con esto, uno tiene que dar la derecha a lo que hay que darle la derecha. O sea, si a vos te dijeron que eso se iba a hacer así y están haciendo así, tienen razón. No tenés por qué criticarlo, porque la mayoría de los argentinos decidieron ir por este camino. Pasa con los comerciantes acá y se nota muchísimo. Sí, claro. Y también se quejan mucho, pero bueno. Sí, pero yo siempre pongo un ejemplo. ¿Cuántos ministros nacionales vinieron en prácticamente 1 año y 8 meses a la provincia? Ninguno. Entonces muy poco pueden llegar a saber qué problemas vos tenés. Entonces, yo creo que el rol que le compete hoy a quienes tienen la responsabilidad de estar más tiempo en Buenos Aires, que son los diputados y senadores, tiene que tener un rol mucho más activo llevando nuestra problemática. Totalmente. O sea, tenés que ir con la mochila, con la carpetita y empezar, porque no van a venir. No vinieron en 1 año y 8 meses, no van a venir. Salvo para las elecciones, que venga alguien a levantarle la mano a alguien, pero no vienen a preguntarte qué pasa con la hierba, qué pasa con el té, qué pasa con la madera, qué pasa con el tabaco. Aparte no hablan de esos temas tampoco a propósito, para no instalarlo y todo el mundo sabemos qué está pasando. Le escuché a usted el otro día en una reunión política donde hablaba justamente de esto, ¿no? Porque usted tiene una formación médica, por supuesto, pero también política a lo largo de todos estos años, y que decía, a partir de ahora también tenemos que hablar en otros términos con el gobierno nacional, que cada voto del diputado nacional sentado en sus bancas, votado por el pueblo de Misiones, va a valer y se van a sentar en otros términos. ¿Por qué? Porque la coyuntura también llama a que se pongan freno a algunas cosas, se mejoren otras. A ver, cuando vos iniciás un mandato, esto se da en todos los ámbitos, municipal, provincial y nacional, vos necesitas contar con todas las herramientas para llevar adelante tu programa de gobierno. Sí. Porque tu programa de gobierno fue expresado y la gente lo ha aprobado, por eso te votó. Entonces nosotros desde las provincias, los municipios, desde los municipios, debemos garantizar que ese programa de gobierno se ponga en marcha. Eso fue lo que hicieron todas las provincias argentinas durante 1 año y medio. Le han dado las herramientas al gobierno nacional para que el gobierno nacional ponga en práctica todas las medidas que considera necesarias. Perfecto. Al cabo de la implementación de todas estas medidas, vos mirás, bueno, le dimos todo, pero ¿qué nos resolvió? Y todavía nada, porque tenemos problema con la hierba, problema con el té, problema con la madera, problema en la obra pública, problema con la vivienda, problema con... Bueno, ¿son problemas de la nación o son problemas de la provincia? Son problemas de la nación y son problemas de la provincia. ¿Hasta dónde lo puede resolver la provincia? Hasta acá. Bueno, ¿qué necesito? Así como, por ejemplo, el día sábado el presidente anuncia una disminución de las retenciones para los grandes pools de siembra, también la hierba necesita un gesto, porque también son argentinos y porque también son patriotas de labrar y cultivar la tierra. Entonces también el sector forestal que planta el arbolito necesita un gesto, porque también son patriotas, también son argentinos. Son misioneros, pero también son argentinos. Somos argentinos, sí, entonces ahí viene el concepto de reciprocidad. Bueno, a partir de ahora vos vas a necesitar el acompañamiento para que se instale una empresa en Chubut o en Santa Cruz o en Mendoza, y necesitas el voto de este legislador, sí, pero yo necesito que vos me des una mano con ayudar y acompañar al sector productivo de mi provincia. Entonces, va por va. O sea, eso se llama reciprocidad. Hasta ahora fue todo delegado, no fue recíproco, ¿no? Pero creo que esto es típico y lógico de cuando vos iniciás una gestión y vos le das a aquel que fue electo por el pueblo todas las condiciones para que pueda gobernar. Y después te sentás y decís, bueno, a ver, ¿hasta dónde me benefició? Bueno, benefició con la inflación baja, perfecto, estamos bien. ¿Benefició con la cuestión impositiva? No. ¿Benefició con la cuestión del combustible? No. ¿Benefició con las cuestiones de las economías regionales? No. Bueno, entonces vamos a sentarnos a hablar en otros términos. Exactamente. O sea, es lo que también la gente tiene que saber, porque
Porque por ahí en la opinión pública se generó como que todo eran lo mismo, los renovadores, la libertad avanza, o sea, bueno, y eso está bueno que se escuche de usted y de todos. Por lo menos en lo que hace a mí, yo no soy ni de un lado ni del otro, digamos, tengo la responsabilidad de mirar objetivamente lo que está pasando. Y si yo miro objetivamente lo que está pasando, a nadie le tiene que incomodar, porque no soy un tipo de los extremos, no soy una persona que se fanatiza ni con el de izquierda, ni con el de derecha, ni con el del centro. Yo me fanatizo con las necesidades de mi pueblo, y esas necesidades son las que voy a llevar adelante, y alguien me tiene que ayudar a resolverlas, porque también el voto nuestro sirvió para resolver algunos problemas de otros. Totalmente. Entonces también necesito que los otros nos ayuden a resolver nuestros problemas. Lo que sí se diferencia siempre es justamente que se están en las antípodas con respecto a la gestión provincial, porque todos los que por ahí militan esto de que hay que poner motosierra a la salud pública, siempre y cuando te digan sí, pasá en el hospital público, de acá por ejemplo, ¿no? O en las escuelas públicas, o el transporte, el boleto de transporte para las familias. Eso hay que tomar conciencia, que son decisiones políticas, si bien hay una ley, pero fueron decisiones políticas llevadas adelante, que no pasan en otras provincias, y que un Estado nacional solamente quiere como premiar o favorecer a los privados. Y todos tenemos que tomar conciencia que necesitamos del Estado, de la presencia fuerte de un Estado presente, porque todo bien hasta que le pase a uno, ¿no? Entonces, eso hay que, digo yo siempre, hablar de estos temas, porque es generar conciencia hasta en aquellos que por ahí en TikTok miran algo, la libertad, pero Dios no quiera, después terminan en un hospital público, ¿no? Y atendido por profesionales del Estado. Sí, pero eso pasa en muchos niveles, porque hoy, digamos, hay prácticamente una sociedad que hasta mira al conflicto como una oportunidad de tener, mira el conflicto como una oportunidad. Vos tenés conflicto con ella, entonces si a ella la atacan, para vos es una gran oportunidad. Ay, eso es horrible. Pero es horrible. Estamos ¿no? ante un sistema de vida en conflicto diaria. Pasando, la sociedad está en un conflicto diario. Y vos ves, hoy lees una docente que habla de un falcón verde para poner los zurdos adentro. O sea, creo que no estamos ante cuestiones que son por lo menos equilibradas, ¿no? En la vida diaria, y mucho más de aquellos que tienen responsabilidades políticas e institucionales, o que tienen responsabilidad de estar frente a la opinión pública, o a niños o a jóvenes. Totalmente. Entonces creo que no se puede ir contra todo y sobre todo, y uno debe tener equilibrio en estas cosas, debe ser racional por sobre todo, debe siempre, más allá de las oportunidades que le da la política de estar en uno u otro lugar, y que puede alzar una voz crítica, la voz crítica tiene que ser conducente a que esa crítica te permita construir una solución para alguien, ¿no? O sea, si vos criticás, yo no critico al gobierno nacional, yo lo que digo es, esto se tendría que hacer mejor, pero no estoy para nada diciendo está mal, no, está bien cosas que se puedan hacer, pero lo que yo pido es que tengamos que hacer algo por esto que todavía no se está haciendo. Totalmente. Que es muy diferente que el fanatismo. El fanatismo nunca ha sido un buen consejero de nadie. No, pero yo lo que noto también, no sé, en la Argentina, estos extremos, ¿no? Ganó el extremo. Pero estos extremos siempre estuvieron, pero siempre ahora es como que muchos lo dicen. Lo que pasa es que con el advenimiento de las redes sociales, del mundo globalizado, de las redes, del Twitter, del Instagram, del Face, del TikTok, de todo lo que se da, de esta comunicación, del stream, hoy tiene mucho más llegada, tiene mucho más punch. Sí. Pero siempre hubo, siempre yo he criticado gobiernos anteriores también, el fanatismo hacia algo, y la idolatría fanática de que no les permite mirar otra cosa. Y yo creo que la sociedad debería ser mucho más en esto crítica constructivamente, pero a su vez también debería pararse en el medio de las cosas y poder discernir, ¿no? Y poder aceptar una crítica
o hacer una crítica. Y siempre que sea para la construcción Siempre, va a ser buena. Claro, total, siempre y cuando haya del otro lado alguien escuchando. Totalmente. Pero acá no se escucha a nadie directamente. Y lo que pasa es que también uno tiene que ver ahí si la política no se puso tapones en los oídos en estos últimos años y hace que la gente tenga que gritar un poco más. Creo que, sí, el resultado, debemos hacer un mea culpa de todo esto, ¿no? Exactamente. Sí, yo digo siempre eso. Evidentemente la gente está mirando otra cosa y uno por ahí que está informado, que piensa que esa es una realidad, pero después no notamos otra realidad. Se vienen las elecciones de octubre, ¿no? Sí. Candidato a diputado nacional, está recorriendo toda la provincia, como bien decía, y ya marcó una postura de cuál va a ser su impronta, llevada adelante en el Congreso de la Nación. En estas elecciones provinciales se dieron resultados de tercio, primera vez en Misiones, ¿no? ¿Cuál es su mensaje para que la gente, porque mucha gente no fue a votar, que yo creo que son votantes de la Renovación, ¿cómo le convoca a la gente que todavía no está convencida, si bien falta para octubre, pero cómo lo convoca, por qué tiene que apoyar a la Renovación nuevamente en estas legislativas nacionales? Yo entiendo que hoy nosotros comenzamos a discutir cuestiones de fondo, no cuestiones de forma. Las cuestiones de fondo, las que estuvimos hablando recién, de cómo uno debe encarar con mucha responsabilidad un tiempo también difícil que se viene para la Argentina, que son los 2 últimos años de gobierno, ¿no? Más allá que se renueve o no de un lado o del otro, pero son 2 años que van a ser complejos, son configuraciones que se tienen que dar en las diferentes cámaras con personas que vayan a defender las cuestiones que hacen a los intereses de los misioneros en este caso, con planteos que están por encima de lo que son los intereses partidarios, ¿no? Porque cuando vos mirás el problema de la economía regional hoy de la yerba, le atraviesa por igual al que votó a la de izquierda, a la derecha, a la Renovación, al PJ, a la UCR, al PRO, a la Libertad Avanza. Todos tienen el problema de un mal precio. Sí. Entonces, aquel que sea electo tiene que elevarse, ¿no? Tiene que estar por encima del mandato partidario y estar pensando y votar pensando en que lo hace en beneficio de su pueblo y en el beneficio de su gente. Creo que aquel que sea pequeñito en pensar que solamente el espacio político puede determinar el futuro de él mismo en esa banca va a ser muy negativo. Por eso lo que buscamos es, y en mi salida, que las hago siempre, nunca he dejado de recorrer la provincia, lo que pasa es que ahora, tiene mayor visibilidad, porque también hablo de política. Creo que este es el tiempo donde el legislador o el candidato al legislador debe comprometerse y darle certezas a su pueblo de lo que va a hacer en donde se siente. Si yo te digo que voy a defender la universidad pública, la tengo que defender. No puedo ir allá a votar otra cosa por un mandato partidario o para hacerle un bien a alguien que me pide, sino que el mandato es de la gente. Después que terminan las elecciones, todos debemos trabajar para resolver estos problemas, que no son problemas de un diagnóstico personal, sino que son un problema de diagnóstico de la economía de la provincia. Nadie te puede decir hoy que el productor yerbatero está bien. Nadie, ni el libertario, ni el renovador, ni el peronista, ni el radical, ni el del PRO. Ninguno te puede decir que el productor yerbatero está bien. Ninguno te puede decir que la forestoindustria está bien. Bueno, el día que tengan en sus manos o que tengamos en nuestras manos leyes que favorezcan a ese sector, hay que apoyarlos y hay que acompañarlos. Exacto. Y el día que tengamos leyes que vayan en contra de ese sector, hay que votarles en contra de las leyes que van en contra de nuestro sector productivo. Bueno, creo que ese es el compromiso y por eso salimos a hablar con la gente, porque muchas otras campañas se van a hacer desde las redes, en nombre de o en el candidato de. Yo la verdad que van a importar candidatos también, otros de Buenos Aires vienen a ser candidatos a cada una. Por eso uno en esto debe ser sincero con la gente, y después si la gente te vota o no es otro cantar, ese ya es otro tiempo, ¿no? Porque por ahí hay alguien que es más famoso que el otro, porque le gusta más la cara que el otro, porque no quiere más que el otro, bueno, pero eso ya es una definición. Ahora, yo tengo que estar con la conciencia tranquila como lo estoy desde todo este último tiempo, cuando le dije al sector productivo, va a pasar esto, y pasó. Yo me acuerdo, ¿no? Entonces tengo la conciencia tranquila de haberlo dicho, no es ir en contra, pero es decir, lo dije. Porque era el plan económico. Entonces, que ¿ahora qué hago? Ahora salgo, camino y hablo y le digo, miren, yo voy a hacer esto, pues si no me votan y pasa otra cosa, bueno, problema al que votaron tendrá que responder. Entonces,
mi idea es sentarme con todos los sectores y ojalá que todos los que tengan oportunidad de ser candidatos a legisladores nacionales de los diferentes partidos puedan sentarse con todos y hacer ese compromiso. Totalmente. ¿Cuál es la agenda que tiene ahora en estos meses? En lo que queda, ya no queda nada. Sesiones. La agenda. Agenda que tiene. Va a seguir recorriendo estamos la con todo el provincia, sector productivo, el sector de la salud, el sector de la educación, hablando con todo, viendo todo el panorama y bueno, y como te decía, tratando siempre de dar certezas de lo que viene, ¿no? Es decir, el día que haya esta ley en el Congreso y saben que yo estoy, saben que voy a votar. Y cuando va así se reúne con la gente, seguramente le pide, quiero que haga esto, le tira así, le acerca papel. Uno se pone en el marco más macro, ¿no? Aunque está la demanda personal, siempre, no hay uno que no te diga que tiene problemas laborales. El problema del trabajo es el que le corta transversalmente a todos, ¿no? Es decir, el tema laboral corta transversalmente a todos, pero creo que para resolver el tema laboral hay que resolver también las otras cuestiones de fondo que tenemos en la provincia. Sí, esto ya antes de terminar, sé que usted tiene otra agenda. El tema, hoy planteábamos la situación económica, nosotros que le hacemos frente a Paraguay, nuestros comerciantes, bueno, se lanza el Black Friday, sale el salario, el Black Friday, ojalá que se gaste acá, pero qué competencia y encima ahora le hacen más fácil, 2 controles en uno. Claro, porque estamos en una economía de frontera, en un libre mercado que no competimos contra la propia Argentina. Nuestro libre mercado compite, nuestro libre mercado compite con un país o con 2 países, compite con Brasil y compite con Paraguay. Mi libre mercado no compite con Corrientes o con otra provincia argentina. Tal cual, compite el 21% del IVA que yo tengo contra el 8% que tiene el vecino. Y claramente te va a ganar, salvo que vos tengas un dólar mucho más competitivo en los números que el dólar que tenemos hoy. O sea, hoy un dólar 1.28 y es complejo competir con Paraguay hoy, ¿no? Y te vuelvo a repetir, la cuestión impositiva 21/8 es un número. Y otra, esto también para desmitificar, ¿no? Esto que instalan los opositores acá en Misiones, la aduana paralela. Pero ¿de dónde va a sacar plata para después te piden más aumento del salario del empleado público? Misiones tiene, a ver, yo el otro día escuchaba algo que estaba muy gráfico. Justamente lo escuchaba de un periodista que cuando le hablaban, hubo a un candidato que le decía, sí, porque la aduana decía, bueno, perfecto, a ver, decime qué es la aduana paralela para vos. Claro. Y no, porque te cobran. Pero flaco, escúchame, cuando yo le facturo mi publicidad a Mar del Plata, también me la cobra por anticipado. Y no es una aduana paralela. Cuando yo le facturo a Córdoba, también me la cobra por anticipado. Y el peso de ingreso bruto de la provincia es de 4,5, cuando hay otra provincia que tienen 5,5, mucho más alta que la la diferencia es que Misiones la cobra. Y hay muchas otras, por ejemplo, a ver, cuando vos mirás cuánto es el peso de coparticipación de Misiones sobre la recaudación, 49-51. O sea, mitad y mitad de plata. Cuando vos mirás Corrientes es de 70-30, o sea, 70 recibe de plata del gobierno nacional y 30 de lo que ellos producen. Nosotros recibimos casi 50 de lo que producimos y 50 de lo que nos manda el gobierno nacional. O sea que nosotros pagamos los sueldos con lo que recaudamos acá, porque el peso de la masa salarial de la provincia está en 39 y nosotros recaudamos 49. ¿Me explico? Sí, y el resto es lo que viene por coparticipación federal. Formosa es una provincia de 80-20. 80 reciben de coparticipación federal y 20 es lo que produce como provincia. Chaco es exactamente lo mismo. Santiago del Estero es exactamente lo mismo. Entonces, somos una provincia que, por eso también decimos que el día que se trabaje sobre el famoso super IVA y todo eso, Misiones es la provincia que está con mejores condiciones para poder implementar. Y casi tuvimos zona franca. Y se lograron muchas cosas con la zona franca, pero igual si salía sacaba seguro. No, pero ahora yo decía esto porque instalan un discurso que, si bien en las redes sociales pega mucho, hay que hablar de este tema, hay que contarle a la gente todo el tiempo, contarle nuevamente, porque ellos instalan un discurso, un fragmento, y eso queda muchas veces.
y dicen, che, Misiones tiene más impuestos que las otras provincias, Milei va a sacar todos los impuestos. Mentira, Milei encima no sacó ningún hasta ahora impuesto. Se puso más impuestos. Claro, volvió el del IVA, más IVA, todo eso. El IVA que estaba exento de la canasta básica volvió, el de los sueldos, digamos, volvió, que no estaba. O sea, hay varios impuestos a las ganancias, que volvieron en esta era. O sea que... Por eso. No hay una disminución de los impuestos, al contrario, ¿no? El impuesto a los bienes personales volvió de nuevo, o sea, no estaba en cero. Ahora se paga impuesto a los bienes personales, ahora se paga el IVA de los fideos, como te dice, que antes no se lo pagaba. Todo en nombre del equilibrio fiscal y del déficit cero. Pero bueno, hay que ver un poquitito. Esto es una matriz de discusión y estos son los temas que hay que afrontarlos y que hay que discutirlos en el Congreso Nacional. Totalmente, para que la gente sepa, hay provincias que todavía ni siquiera pagaron aguinaldo. O sea, sí, claro. No pagaron aguinaldo o lo pagan en cuotas, o sea, acá ya se cobró hace rato, los sueldos se pagan en tiempo y forma, con un pequeño aumento. La inflación dicen que yo no creo en esa inflación 1.6% porque los alquileres te suben, las tarifas, etcétera. El combustible, pero bueno, la provincia en eso cumple y yo creo que por eso también la gente sigue confiando en este proyecto, ¿no? Por ahí seguramente tienen está bueno porque estamos en la democracia, algunas críticas, no están por ahí muy conforme con otros nombres de la lista, pero con ustedes otra cosa, pero eso es la democracia también, ¿no? La discusión hay que darla siempre. Totalmente. Gracias, doctor, por haber venido a Más Voces. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. 18:48 minutos en todo el país. Hacemos una breve pausa y volvemos ya con el último bloque.